Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Jonathan y es un placer para mí estar nuevamente a tu lado. Hoy vamos a estudiar sobre una pregunta que todos los cristianos deberíamos de hacernos, y es: ¿qué significa ser un verdadero cristiano? En la ciudad de Antioquía, actual Turquía, los primeros discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en la historia. Los cristianos en los primeros años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron objeto de una cruel persecución por los emperadores romanos. Hasta que en el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino tuvo una visión en la cual veía el símbolo de la cruz y un mensaje que decía: «Con este símbolo vencerás». Después de sus victorias decretó la aceptación del cristianismo en el Imperio Romano. Desde entonces y hasta la actualidad, para muchos, ser cristiano significa pertenecer a una religión y aceptar sus tradiciones y normas. Para otros muchos, ser cristiano significa solamente haber nacido en una familia cristiana o formar parte de una denominación cristiana. Pero verdaderamente, ¿es eso lo que nos enseña la palabra de Dios? Vamos a estudiar varios puntos que nos muestra qué es ser un verdadero cristiano a la luz de las Escrituras. Como punto 1, un cristiano verdadero ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hemos reconocido que somos pecadores, que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en nuestra inmundicia, por lo tanto necesitamos un Salvador para nuestra vida. Hemos reconocido que Jesús es el único que puede darnos la salvación y la vida eterna. Al Señor Jesús se le recibe única y exclusivamente por medio de confesarlo con nuestra boca y aceptarlo en nuestro corazón como Salvador de nuestra vida. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Punto 2. Un cristiano verdadero tiene seguridad de su salvación. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a él condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Estás seguro que si mueres ese día, en ese momento irás al cielo? Un cristiano verdadero tiene seguridad en su destino final y no tiene duda en su corazón. Sabe que si muere, o Jesús viene por su iglesia, estará con él en el cielo por toda la eternidad. Un cristiano verdadero sabe que su salvación es eterna, que no la ganamos por hacer algo bueno, no la ganamos por portarnos bien, fue un regalo de Dios, por fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Punto 3. Un cristiano verdadero ha nacido de nuevo. Juan, capítulo 3, versículos 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu
es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa un cambio de vida. Un cristiano verdadero ya no vive como vivía antes. El Espíritu Santo nos transforma cada día de gloria en gloria para ser las personas que Cristo quiere que seamos. Eso se llama conversión. Dejar de ser lo que fuimos anteriormente y convertirnos en lo que Cristo quiere que seamos. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿has cambiado desde que Cristo llegó a tu vida? ¿Hubo un cambio en tu forma de vivir? ¿Las cosas que hacías ya no las haces? Punto 4. Un cristiano verdadero hace la voluntad de Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ser cristiano no significa tener una Biblia. Ser cristiano significa vivir la Biblia, ponerla en práctica. Cuando hemos nacido de nuevo necesitamos que nuestra nueva vida esté guiada y gobernada por el Señor Jesús. Ser cristiano significa vivir las enseñanzas de Cristo, de amor, de servicio, de humildad, de misericordia, de perdón. Todo verdadero cristiano vive por las enseñanzas de Cristo. No podemos ser cristianos si no vivimos como Cristo nos dijo que lo hiciéramos. Este mundo necesita hombres y mujeres que no solo tengamos apariencia de cristianos, sino que vivamos como verdaderos hijos de Dios. No son los oidores, sino los hacedores de la palabra los que serán bienaventurados. Punto 5. Un verdadero cristiano es evangélico. Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El mundo necesita escuchar las buenas noticias del Evangelio. El mundo está sediento de escuchar que hay esperanza. Nuestra sociedad, nuestro país necesita escuchar que hay perdón, que hay salvación, que hay oportunidad. Pero exclusivamente podemos encontrar todo esto en Cristo Jesús. Pero, pregunto, ¿quiénes van a llevar este mensaje? ¿Cuántas veces has estado en la sala de espera de un hospital y has visto que la persona que estaba a tu lado lloraba por una mala noticia? ¿Le hablaste de Cristo? ¿Le diste esas palabras de consuelo que Dios nos dio a nosotros en ese momento que lo estábamos pasando mal? Nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, pero ¿a cuántas personas le hemos anunciado el Evangelio de Dios esta semana? ¿En este mes? ¿O en este año? Donde cada uno de nosotros vivimos, necesitamos ser verdaderamente cristianos. Tenemos que ser luz en este mundo de tinieblas. Tenemos que pensar de qué manera podemos ser instrumentos de Dios para consuelo, aliento y salvación de la humanidad. Seamos reflejos de Cristo. Prediquemos las buenas nuevas de salvación que el Señor nos ha dado para compartirla con los demás y que esta humanidad perdida pueda quitar ese velo que les tapa y les impide ver la gloria de Dios. Tal y como nos dice la palabra del Señor, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Con esta maravillosa y esperanzadora pregunta llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por haberme permitido compartir contigo este tiempo y espero que esta palabra te edifique a ti y a tu hogar. Descarga este podcast, compártelo, haz que llegue a la mayor gente posible, porque esta humanidad, como decíamos anteriormente, está necesitada de la palabra del Señor, de ese agua viva, de ese agua que el Señor Jesucristo
le ofreció la samaritana en el pozo de Jacob, esa fuente que salta para vida eterna. Por eso os animo a que compartáis este podcast y a que compartáis la palabra de Dios con vuestros vecinos, con vuestra familia, con vuestros amigos. Hablad de Dios, hablad de Cristo, porque en este momento la humanidad lo está necesitando como nunca antes lo podía haber hecho. Os mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús de vuestro hermano Jonathan, que os quiere y que os manda un fraternal abrazo. Bendiciones.